República de Panamá, Ministerio de Educación. Colegio José Octavio Huerta Almengor. Estudiantes Daniela Carvajal, Yeslin Arenas. Profesora Graciela Hernández. Materia Geografía. Tema: conflicto entre Colombia y Venezuela. Introducción. En este espacio presentaremos el conflicto armado entre Colombia y Venezuela, las relaciones e incidentes internos que entre los dos países en un periodo que empezó desde el 1960 se caracteriza por una guerra asimétrica de intensidad por un grupo armado y que se desarrolla en el territorio colombiano. Colombia y Venezuela. Colombia fue fundada el 20 de julio de 1810 a partir del Virreinato de Nueva Granada, colonial del Imperio Español, que había sido fundada en 1550. Datos relevantes. Como los datos políticos tenemos, el poder ejecutivo lo ejerce el presidente elegido por los ciudadanos para un mandato de 4 años. Geográfico. La población de Colombia con 47.1 millones de habitantes. Económicos. La moneda nacional de Colombia es el peso. Sociales. La situación social en Colombia es la pobreza y la inequidad. Culturales. El idioma español y dialectos indígenas de su historia. Historia de Venezuela. Comienza con la llegada de los primeros españoles a finales del siglo XV. Venezuela se conforma con un estado en 1777 a partir de la Capitanía General de Venezuela. Datos relevantes. Político. El Estado venezolano se divide en 5 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Geográfico. La población de Venezuela es de 28.57 millones de personas. Económico. La falta de tasa de desempleo y la tasa de inflación. Sociales. Cuenta con 3 tipos de familia distintas: la indígena, la africana y la española. Culturales. Es un crisol que integra diferentes tipos de familia. Mapas alusivos a la historia investigada. Podemos observar el mapa de los departamentos de Colombia, el mapa de la cultura colombiana, también el mapa de la división política de Venezuela y por último el mapa de la cultura venezolana. El Estado y sus elementos. El Estado es la organización humana que abarca la totalidad de población de un país, estructural, social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida social. Elementos que constituyen el Estado. Entre los principales tenemos la población. Ningún Estado existe sin ninguna población que lo integre. Territorio. Todos los estados que poseen un territorio y una frontera que delimitan sus áreas de soberanía y ejercicio de ley de los estados vecinos. Gobierno. Todo estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en la sociedad. Soberanía. Ningún estado existe sin otro, por él sus decisiones, así por él todas sus decisiones, así que todo estado requiere de autonomía y de fuerzas para ejercer y defender sus decisiones. Fuerzas que conforman el Estado. Entre algunas fuerzas podemos mencionar las psicológicas. La característica principal de esta fuerza es la tendencia gregaria a vivir agrupados. Es decir, el hombre no le gusta ser aislado, siempre necesita de la compañía de otros. Las físicas y geográficas. Las condiciones geográficas han contribuido a la formación del Estado. Esto ofrece un clima benigno y seguro. Esto se debe a las grandes montañas y ríos. Históricas naturales. La naturaleza tiene influencia en la sociedad, como la sociedad en la naturaleza.
Tipo de Estado de Colombia y Venezuela. Colombia consta con un Estado unitario. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho. ¿Qué es gobierno y tipo de gobierno de Colombia y Venezuela? Podemos decir que el gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que ordenan y administran el poder del Estado, es decir, el pilar principal del Estado. Tipo de gobierno de Colombia. Colombia es un país presidencialista. Tipo de gobierno de Venezuela. República Federal presidencialista. Semejanzas y diferencias de Colombia y Venezuela. Semejanza. El gobierno venezolano usa a los militares para perseguir a los líderes opositores al régimen de Nicolás Maduro. En Colombia recientemente se hizo evidente lo que a veces se dice militares, chuzando a opositores y periodistas. La economía en Venezuela ha colapsado. Es lógico pensar que una economía como la venezolana, nosotros tengamos Uber. Bueno, en Colombia había Uber. Ahora, como la economía naranja, no hay. En Venezuela, por la economía roja, impide el desarrollo de estas plataformas. En la Guajira, Colombia, los niños mueren por desnutrición crónica. En Venezuela pasa exactamente lo mismo. En pleno siglo XXI, niños siguen muriendo a causa de este mal, en dos países inmensamente ricos. Diferencia. Venezuela tiene un gobierno de izquierda, el cual es sinónimo de revolucionario, de avance y extremidades. En cambio, Colombia tiene un gobierno más conservador y tradicionalista. La política venezolana enfoca al humano como centro de atención, mientras Colombia aplica la metodología capitalista donde cada quien es responsable de su bienestar. Colombia consta con una superficie territorial mayor que Venezuela. Explicaré el mapa conceptual de los tipos de conflicto entre Colombia y Venezuela. Colombia. Existen conflictos como culturales, económicos, políticos y sociales. En culturales está el individualismo, distancia al poder. En lo económico, un buen ejemplo de crecimiento económico, ya que su reciente crecimiento del ingreso por capítulo de 8,% al año apunta a la potencial de la emergencia de Colombia. Políticos son como la influencia de la ideología política en Colombia en la reforma en el país, la evolución de las tecnologías a través del tiempo. Los sociales, conflictos armados y narcotráfico. En Venezuela, como lo dije anteriormente, existen también conflictos culturales, económicos, políticos y sociales. En los culturales, el fracaso cultural. En los económicos, desde 2013 existe una crisis económica en Venezuela, la caída de los precios del petróleo, la expansión y la restricción del control del cambio de la moneda. Los políticos como la corrupción y golpe del Estado. Los sociales, aerolíneas y fraude fiscal. Causas y consecuencias. Causa: desigualdades manifestadas en el tejido social del Estado. Movilización deliberada de los sectores desconocimientos de la población. Pugna por el control de los recursos económicos. Características de los conflictos armados internos contemporáneos. Consecuencia: aparición de guerrillas, grupos paramilitares y delincuencia organizada, despojos masivos de tierra, asesinatos y desplazamientos formados de millones de personas, procesos disciplinarios y judiciales sobre funcionarios públicos y por periodistas, aumento de corrupción. Luego de terminar este trabajo, pude concluir de que a pesar de que Colombia y Venezuela son dos países con grandes similitudes, confrontan este conflicto colombo-venezolano, que es claro que la solución al problema entre estos dos países nunca fue óptima, ya que
existe la diferencia de gobiernos y el gobierno venezolano nunca asumió los costos económicos, que de hecho los funcionarios colombianos buscaron esta salida eh, para evitar más conflictos. Pero sin duda, estos países la prioridad ha sido los costos políticos y gracias a esto tienen como consecuencia el aumento de la tasa de pobreza entre los dos países. También se dan las guerras y como así también la población que va eh, avanzando eh, tiene poco desarrollo en el ámbito educativo.